¿Ya? Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Gracias a Dios que nuestro hermano Josué ya nos está aquí apoyando y pues ahora ahí va otra grabación con visión, no nomás con palabra. Que Dios les bendiga. Mire, vamos a ver algo de la palabra del Señor en Isaías 27. Voy a leer un solo versículo y luego de aquí compartimos la enseñanza, que tengamos confianza. En estos tiempos tan difíciles, una de las cosas que no debemos de perder es la fe, hermanos, la confianza. Cuando el Señor tuvo una prueba, Pedro, ¿verdad? Dijo, voy a orar por ti para que no pierdas la fe. Es la fe, la esperanza que tenemos, ¿verdad? En Cristo. Mire, dice, es 27, Isaías 27. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Sabemos a quién está refiriendo, a Satanás, al enemigo de Dios y de su pueblo. Dice, y este es el versículo, en aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo, Jehová, la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe. No hay enojo en mí. ¿Quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? Yo los hollaré, los quemaré a una. ¿O forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz, sí, haga paz conmigo. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá, echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Que esto es lo que el Señor pide de nosotros, fruto. ¿Acaso ha sido, bueno, ya hasta aquí podemos decir lo que después a continuación sigue, pero quiero hacer una comparación a esto que estamos leyendo. El Señor nos habla de que Israel es su viña en el antiguo pacto y que Él fue quien la cuidó, la sembró, hizo todo lo que más adelante lo vamos a ver con ella. Siempre quien está más interesado, atento, al frente, al cuidado de un negocio, una fábrica, una siembra, lo que sea, siempre será el dueño, quien la formó y la creó, ¿verdad? No solamente, bueno, él es el más interesado. El dueño de una siembra, de una cosecha, de un huerto, que le ha costado trabajo sembrarla, cultivarla, será también quien le preocupe más, quien esté atento a lo que hay en ella, le tenga todo su tiempo, su trabajo, su interés y cuidado de ella. No son los empleados, no son los trabajadores, los obreros los que se preocupan en que se mantenga, produzca y continúe, ya sea el negocio, la fábrica, la siembra, que dé fruto a aquellos árboles. Si un hombre rico tiene una cantidad de ovejas, vacas, caballos o cualquier tipo de animal, ¿quién será sino solo él quien se preocupe, cuide que ellos tengan su alimento, su cuidado, su lugar donde duerman? Los empleados, y va a conseguir empleados, porque también dentro de este sistema o de todo ello necesita empleados. Él no va a hacer eso. Necesita empleados para que también los cuiden, para que también ellos estén haciendo una labor. Pero quien se preocupa y cuida de ellos, ¿verdad?, tenga más cuidado, será el dueño. Los empleados solo se preocupan, cuidan hacer su trabajo de acuerdo a su función y procuran cumplir con ello. Inclusive no solamente en el trabajo, en el tiempo. El tiempo también, ellos solo estarán el tiempo que sea contratado, 8 o 10 horas, la que sea. Y una vez que termina, se olvidan de sus labores y hasta aquí llegó mi obligación. Yo cumplí con esto, con su trabajo y obligación. Pero el dueño no termina su cuidado, su trabajo, su vigilancia, solo por X horas, tiempos. Él, aún en la noche, estará pensando, cuidando, estará viendo qué cosas más hará a favor de su negocio, de su trabajo. Él estará continuamente cuidando, vigilando, atento a las cosas, a su viña, a las cosas que son de él. Aquí lo estamos viendo con el Señor.
Dice, en aquel día, dice, cantaba acerca de la viña, el vino rojo. Yo, Jehová, la guardo. ¿Quién nos guarda, hermano? Nosotros pensamos, ¿verdad?, que nosotros tenemos, pues hasta seguro, bueno, miles de cosas. Yo, Jehová, la guardo. Cada momento la regaré. No la riega como nosotros, la regamos siempre, ¿verdad? Pero no para bien, sino para mal. La guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. Mire qué promesa. Si el Señor está hablando eso de su pueblo, de su viña, imagínese, ¿verdad? Entonces, los trabajadores, los empleados, los obreros, no pueden atender más allá de sus funciones y de su tiempo. Esa es su labor y hasta ahí llega. Así es, y fue con el pueblo, la nación de Israel, lo acabamos de ver. Primer punto es el Señor los crió, los formó, los plantó y los puso en su tierra. Y lo compara con una viña de uvas. Y dice que Él es el labrador, el dueño, quien nace y trabaja en ella, en ellos, en esta viña. Y que hace todo lo que se necesita tener para que ésta dé fruto. Voy a leer Isaías 5, es muy clarito, ahí el Señor lo revela claramente. Dice así: ahora cantaré por mi amado el cantar de su viña. Tenía mamado una viña en una ladera fértil. La había cercado, despedregado, plantado de viñas escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, hecho también en ella un lagar. Esperaba que diese frutas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Fíjense qué hermosas palabras. ¿Qué más? ¿Qué cosa no ha hecho el Señor para nosotros? Eso está hablando de Israel y luego lo vamos a comparar con su iglesia. ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Fíjese, le quitaré su vallado, será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, haré que quede desierta y no será podada ni cavada, crecerá el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no lluevan sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. O sea, esto es algo que sucedió y que sigue sucediendo, no solo en Israel, ahorita lo vamos a comparar. Así que el Señor nos dice cómo en el Antiguo Testamento fue su pueblo, nación de Israel, quien lo crió, lo plantó y lo compara a una viña de uvas, y que Él esperaba que diere uvas, buen fruto, y dio uvas silvestres. Las cultivó y las guardó. Él la había cercado, despedregado, había puesto una torre en medio de ella y un lagar donde se trabajaría el fruto de las uvas. Sembró, dice, viñas escogidas. No eran cualquier clase de viñas, no eran viñas silvestres. Por silvestres vamos a entender viñas o uvas del mundo. Su fruto de ella debía de ser lo mejor, pero dio uvas o fruto amargo del mundo, el fruto que da el mundo, las naciones. El Señor quería que Israel diera un fruto de Él, no como el fruto de las naciones, y dio fruto del mundo. ¿Qué hizo el Señor con su viña Israel? La cortó y la quitó. Esto nosotros lo vemos en el curso de la historia y finalmente en el año 70, hermanos. Es por demás ver esto. Ahora, vamos a compararlo en el nuevo pacto con Jesucristo. Tenemos una igual revelación de su viña con su iglesia. Y esto lo podemos comparar con Juan 15. Hay más versículos, pero vamos a empezar con Juan 15, donde el Señor, Él mismo se compara con la vid verdadera. Voy a leer. Dice así el Señor, por eso en este nuevo pacto:
hay una revelación semejante a lo que Israel de una viña, pero ahora no la compara con Israel, sino con su iglesia. Dice, yo soy la vid verdadera. Ahorita tratamos de ver algo. Y mi padre es el labrador, no es el hombre como creen, ¿verdad? Imagínense el papalote cochino o todos esos hombres sinvergüenzas que se creen, ¿verdad? Dueños de la viña de Dios. Imagínense, ¿va? Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Y pone el ejemplo, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, es imposible, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Lo que está diciendo Jesucristo, ¿verdad? Lo que decías, José. Permanecer es la clave también. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneceréis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y nos sigue hablando que tenemos que permanecer en su palabra, en sus mandamientos y en Cristo. Mire, aquí la comparación. Primeramente el Señor dice, yo soy la vid verdadera. ¿Qué entiende con eso? Acabando de leer lo que acabamos de ver en Isaías. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, el dueño, ¿verdad? El único dueño de ella. El Señor Jesucristo es la vid escogida, preciosa, única. Todo lo que fue el Antiguo Testamento nos dice la palabra que solamente fueron sombras, prototipos, ejemplos de lo que sería, de lo que haría cuando viniera el Mesías a su tierra, a Israel y a la tierra, en su venida a la tierra. Él es la realidad. Ya no son sombras ni alegorías. Dios dice que ahora con Jesucristo se ha cumplido esto en la realidad. Él es la vid verdadera. Nada ni nadie del antiguo pacto, ni los profetas, nadie puede considerarse como la vid verdadera. El pueblo de Israel sabía esto. Él sabía perfectamente sobre la nación de Israel y las parábolas de la vid como un ejemplo que el Señor les hablaba. Acabamos de ver Isaías. Ellos sabían que a él se estaba refiriendo a ellos como una vid, como un huerto, como una viña. Pero ahora Jesucristo ya no está hablando solamente de ellos, sino de otra viña diferente al pueblo de Israel, que es su iglesia, y que Jesucristo vino a crear, a formar en la tierra con su venida. Él dice que Él es la vid verdadera. Y por lógica, también, si Él es la vid verdadera, la verdadera vid que tiene que ser sembrada en el huerto, en la viña del Señor, por lógica y por resultado, al ser la vid verdadera, también su viña, ahora en el nuevo pacto, debe de ser la verdadera que sembró el Señor a través de la vid escogida, y su fruto, sí, no fue la de Israel. Su iglesia no quiere decir que Dios desechó, no estamos hablando del cambio, que desechó a Israel como su nación en la tierra escogida. Sabemos que eso no es así. Y su pacto con ellos no es así, como ya sabemos, y la Biblia lo explica. Solo aquellos fueron sombras, metáforas de lo que haría Jesús antes y ahora con él. La verdad, la vida espiritual, que es Jesucristo, y su iglesia, que ahora pertenece a la vida de Dios, de Jesucristo, que no es terrenal, no es material, sino es espiritual. Esto lo entendemos, hermano, ¿verdad? Si queréis ser la viña de Dios del antiguo pacto, pues tendrás que ser solo en la carne, pero no en el espíritu.
Mire lo que el Señor dice de ella. En el nuevo pacto, mire, primero vamos a ver Marcos 12, 1, 11. Marcos 12, 1, 12, para que veamos que ellos estaban enterados y que Jesucristo les seguía hablando aquí al pueblo de Israel. Aquí no está hablando a la iglesia, ahorita lo que vamos a ver, al pueblo de Israel, basado en todas las parábolas del antiguo pacto. Dice, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Exactamente como dice en Isaías 5, y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña, mas ellos tomándole le golpearon, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron enfrentado. Volvió a enviar otro y a eso lo mataron, y a otros muchos golpeando, a unos matando y a otros. Pero último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, a esta viña, diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Como no, ¿verdad? Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá exactamente lo mismo que dijo, y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído. Les decía que no comprendéis todo lo que él le dice. La piedra que desecharon los edificadores, dice, ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y mire lo que pasó. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Clarito, ¿verdad? O sea, ellos entendían, comprendían, el Señor les seguía hablando en el mismo lenguaje de parábolas, refiriéndose a quién ellos entendieron que se está refiriendo a ellos, pero aún así ningún fruto dieron. Mire lo que el Señor dice de ella también en Mateo 21. O sea, aquí estamos viendo cómo, refiriéndose a Israel del antiguo pacto, nuestro Señor Jesucristo los corta, quita, porque la verdadera viña, la verdadera vid era Cristo. En Mateo 21 dice, porque el reino de los cielos, aquí ya no te dice, no te está hablando del reino de la tierra, el reino de Israel, el reino de los cielos, a quien viene Jesucristo pertenece, y a quien nos ha hecho parte de él, dice, es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. ¿Cuál viña? Ya no está contratando ahorita obreros para la viña de Israel, está contratando para su viña, la cual es su iglesia. Y sigue hablando, y habiendo convenido con los obreros un denario, los envió a su viña. Y sigue hablando, ¿verdad? O sea, aquí ya está hablando el Señor de una viña nueva, una viña que ya no es la viña de Israel, sino es la viña que Jesucristo vino a crear, a formar, que es su iglesia. Y por eso es una alegoría de lo que dice con Juan 15. Salió a contratar obreros para su viña. ¿Cuál es su viña? La iglesia de Cristo, la iglesia de Jesucristo. Y la prueba está como le dijo a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Sí, pues ve y trabaja, sírveme, pastorea mis ovejas. No estaba hablando ya de Israel, estaba hablando del nuevo pacto, de la nueva viña que estaba formando a través de su iglesia. Dice que el padre, el dueño, es el labrador, regresando a Juan 15. Dice, y mi padre es el labrador. Es el labrador. Tengamos cuidado, hermano, ¿verdad? Porque nosotros pensamos, pues más bien el diablo hace creer a la gente que ellos son los que deciden estar, no estar, salir, quedarse, entrar y venir y hacer todo, ¿no? Por eso, como decía nuestro querido hermano Josefino, estamos en un tiempo difícil, hermano, que Dios está probando, está verdaderamente, ¿quién va a quedar? ¿Quién va a quedar parte? Los que son verdaderos hijos, dice. El dueño es el labrador,
quien está al mando, al cuidado, al trabajo de su viña. Él no la desatiende, hermanos, Él está al pendiente. Por eso es que debemos de tener fe. Este es el mensaje para hoy. La fe que debemos de creer que solamente somos el fruto de Jesucristo, el fruto de su sacrificio, de su muerte, su resurrección, del fruto del Espíritu Santo que ha hecho que viva en nosotros. ¿Entienden, hermanitos? No son tus frutos carnales, animales, satánicos y demoníacos, ¿verdad? Que hacemos y que decimos son frutos de Dios. ¿De cuál Dios? Del Dios de las tinieblas, el trabajo de su viña. Y dice que hay en su viña, porque no vamos a poder ver todo, pero rápidamente, hay en su viña 2 tipos de ramas. Y aquí lo está diciendo ya en su iglesia, hermanos. Ya no está hablando de Israel. 2 tipos de ramas. Una que da fruto y otra que solamente da hojas y se conforma con las hojas. Acuérdense lo que hizo el Señor con Israel, ¿verdad? Los pámpanos, las ramas que tienen frutos, son verdaderos hijos que han renacido por el Espíritu Santo, que han sido escogidos para ser parte de la vid verdadera. Han renacido por el Espíritu Santo. Y este fruto que estamos dando, todos los verdaderos hijos de Dios, es un fruto del Espíritu. No es un fruto de nuestra carne, de nuestra propia alma, hermanos. Es un fruto que el Espíritu Santo... ¿Por qué no dábamos antes fruto? ¿Por qué nuestra vida solamente daba los frutos de Satanás, el pecado, de la muerte, de la injusticia, de todo lo malo, ¿verdad? Es un fruto que tiene que captar del Espíritu Santo, que ese fruto va a salir, ¿dónde? En las ramas, no va a salir en la raíz. De la raíz viene la savia para producir los frutos. Somos las ramas. ¿Y de dónde va a salir el fruto? ¿De dónde lo va a agarrar? Pues de las ramas. De las ramas son las que dan fruto. Son aquellos hombres y mujeres que dicen muchos, ¿verdad? Bueno, los que no dan fruto son aquellos hombres y mujeres que dicen ser parte del reino de los cielos, de la vida, de la iglesia, y que pueden estar por X tiempo en una iglesia, pero su falta de fruto es lo que muestra, lo que dice que no son renacidos, que no está obrando el Espíritu Santo en su vida, porque no pueden dar frutos, como Israel no pudo dar frutos, solamente frutos de la carne, y esos no son los frutos del Espíritu. Acabamos de ver ahorita que cuáles son esos frutos, hermanos, ¿verdad? Del Espíritu. Mire, no es un solo fruto, son muchos del Espíritu, gozo, paz, ok, son esos. Pero esos frutos se van a manifestar al exterior. Son frutos primeramente de santidad, ¿verdad? De santidad. Inmediatamente el Espíritu de Dios entra en nosotros y empieza a cortar y a limpiarnos, ¿verdad? Del pecado, de todos los frutos de santidad que el hombre no puede dar. ¿Puede dar el hombre frutos de santidad por sí mismo? Imposible, hermanos, por favor. Frutos de santidad, frutos de justicia y de fe. Justicia y de fe. Nuestras obras que hoy hagamos, ¿verdad? Deben ser obras de justicia, movidas por la obra del Espíritu Santo, porque no tampoco podríamos hacer obras de justicia por nosotros. No hay justo, no hay ni uno. Y de fe, la fe verdadera que nace también por la palabra y por el Espíritu de Dios, una fe no carnal y de servicio, de servicio. Este fruto también que da el Espíritu es de servicio, de dar servicio a nuestro Señor. Para eso nos toma también como labradores, como parte de las... Dime qué rama de un buen árbol no da fruto. Solo los malos árboles no dan fruto. Ningún labrador, fíjese, esto lo podemos pensar, dueño, quien sea labrador, dueño, quitará, arrancará una rama o un árbol que esté lleno de fruto, ¿verdad? Usted si tiene en su casa un arbolito de lo que sea y lo cuida y lo planta y lo riega y le hace todo lo que quiera y ese arbolito empieza a dar fruto y con todo lo que Dios permita y se carga de fruto y sus ramas están cayéndose de fruto, ¿qué usted agarraría un hacha y lo cortaría? Por favor, claro que no. Lo cuidaría y diría, ay, qué bonito arbolito. Y le daría hasta besitos para que diera más fruto, ¿verdad? Pero es ilógico. Nadie hará esto.
Al contrario, lo limpiará de hierbas, de animales, de cosas que le puedan quitar su crecimiento, su fruto a ese arbolito. Hermano, para eso es el cuidado, ¿verdad? ¿Para qué? Pero sí arrancará y cortará los árboles sin fruto, porque el propósito es sembrar árboles que den fruto. Y si ese árbol a X tiempo ya no da fruto, va a decir, córtalo y pon otro que dé fruto. Y esto es lo mismo con los hermanos. Si no damos fruto, nosotros no los podemos quitar. La cizaña no se puede cortar más que Dios la corta. Pero una cizaña nunca va a dar fruto. Entonces tenemos que ser limpiados. Esto es parte del tratamiento del labrador, es parte de la vida del dueño, de Dios, del Padre. Nos tiene que limpiar. ¿A poco es que ya estás limpiado? Al contrario, nos ensuciamos todo el día en nuestros pecados, en nuestros caminos, nuestros pensamientos. Nos tiene que ser limpiados. Esto es una obra del Espíritu, del Padre, de toda obra de la carne, del pecado, del mundo, del diablo, y todo lo que impide que demos fruto, la falta de todo lo que es Dios nos tiene que limpiar, y esto hace el Padre. Y la otra palabra clave es el permanecer en la vid. Permanecer en la vid es permanecer en la iglesia también, hermano. Que esto es parte ahorita de lo que estamos sufriendo y viviendo, ¿verdad? ¿Quién va a quedar para ser parte de verdadera de la iglesia? La vid es Jesucristo, pero Él vino a formar su viña, y la viña está formada por la vid de Jesucristo, es su iglesia. No se equivoque, hermano. Usted no está, si no está en Cristo y si no está en la iglesia, no es parte de ella. Ya que toda la obra, trabajo del Padre y Jesucristo y el Espíritu Santo, fíjese, esto es importantísimo, hermanos, piénsele, concéntrese, la obra del Padre, trabajo, servicio del Padre, cuidado y de Jesucristo y el Espíritu Santo, está hecha, está concentrada en su iglesia, en su viña, en su cuerpo, como queramos llamarle, que está edificando. El Señor tiene su atención, su trabajo, su cuidado en su viña, no en el mundo, no en las cosas y los sistemas del mundo. El Señor dice, no oro por el mundo. O sea, tienes que entender que el Señor está atento a la obra de su cuerpo. El hecho de permanecer es una evidencia de ser hijos, que no seremos arrancados, porque mientras el Señor, su Espíritu, tiene que dar el fruto en nosotros, ¿verdad? El Señor, si nos cuida, preserva y limpia. No nos va a arrancar, hermanitos, pero si no eres un hijo renacido, tenlo por seguro que ya no estarás tarde que temprano en la iglesia, en el cuerpo de Jesucristo. El Señor nos va a cuidar, nos va a preservar, va a terminar la obra. Es imposible que el Señor no termine su obra, su trabajo, ¿verdad? Y desde luego siempre, siempre será. Fíjese, termino con estos versículos en Mateo 3:7. Mateo, ya desde el principio, o sea, siempre una poda para su, ¿cómo se dice? Para su cosecha, no va a ser al principio, siempre tiene que ser al final. Una cosecha siempre será al final de los tiempos, cuando ya está madura, cuando ya está buena el fruto. Y en el caso con Mateo 3, con Juan el Bautista, mire, rápidamente, y con eso termino, hermanos, para que veamos, dice 3:7, al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautizo, les decía, generación de víboras. ¡Ay! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo le hablaba? ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Que los conocía Juan? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuántas veces llegamos al bautizo y lo hemos comprobado, hermanos, ¿verdad? Los hermanos, ¿verdad? Sin arrepentimiento, por las razones y las causas que sea, pero no hay una convicción de pecado, no hay un lloro por la vida carnal, cochina que llevamos, no hay arrepentimiento, hermano, sino hay un estado, ¿verdad?, de conciencia hacia el mundo y hacia seguir haciendo lo malo. Pero dice, y no pensáis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Lo que dice, no dice no a Abraham,
Dice, a Dios tenemos por Padre. ¿Cómo crees que Él nos va a condenar? ¿Cómo crees que Israel decía lo mismo? Yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también, aquí está clarísimo, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Aquí ya está hablando de árboles, ¿verdad? No solo de ramas. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, ¿quién lo corta? Dice, es cortado y echado en el fuego, hermano. No solamente te cortan y te dicen, ay, quédate, coaste. No, finalmente vas a ser echado al fuego. Tienen que tener conciencia. No crean que se van a quedar en el aire volando sus almas. Van a ser echados al fuego. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo, hermano, lo que necesitamos. No es una religión, no es bautizo en el agua, es la vida del Espíritu en nosotros, la cual nos ha concedido para tener fruto, fruto del Espíritu. Y fuego, su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja, la cizaña al fuego que nunca se apagará. Híjole, ¿cómo termina, verdad? ¿Por qué creen que a Juan no le fue bien? ¿Verdad? Porque con los fariseos y los saduceos, y esto será igual. Bueno, hermanitos, espero que Dios es un mensaje de gozo, de paz para el pueblo de Dios, la fe, la confianza, que Dios no va a dejar su viña, pero a la vez también de pensar que si mi vida no está dando los frutos, santidad, fe, servicio, justicia, debemos de pensar. Que Dios les bendiga.